titula Generando Propuestas. En este bloque se pretende que los ponentes de cada mesa de trabajo den una breve semblanza, comenten sus experiencias en los rubros en los que se han desarrollado ante las senadoras y el senador que que están presentes, al fin de dar un encuentro entre jóvenes y legisladores para la creación de la Ley General de Juventudes, hoy en el marco del Día Internacional de la Juventud. El primer ponente será Paco Rubio, quien es coordinador nacional de Motiva. Él nació en la Ciudad de México, creció en Satélite y actualmente reside en la Ciudad de Puebla. Tiene 27 años. Él es egresado de la licenciatura en Derecho del Centro de Investigación y Docencias Económicas CIDE. Ha contribuido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Secretaría de Salud, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, el Senado de la República, la Cámara de Diputados y actualmente en el Congreso del Estado de Puebla. Cuenta con publicaciones en la revista Nexos y en distintos medios digitales. Ha sido colaborador de distintos programas en Foro TV, Uno TV y Radio Centro. Es un fiel creyente de la socialdemocracia, de la política con valores y de la igualdad como base de una sociedad justa. Coordina los esfuerzos de Motiva a nivel nacional y cabe destacar que Motiva ha sido una organización no gubernamental en el que se ha desarrollado en el ámbito de participación política. Por supuesto, agradecer la presencia de la senadora Kenia López Rabadán, quien es senadora y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos aquí en el Senado de la República. Agradecer a la senadora Citlali Hernández, quien nos acompañó en la inauguración de este ejercicio de Parlamento Abierto, quien es integrante de la Comisión de Juventud aquí en el Senado de la República y también integrante de la Comisión de Derechos Humanos. Y agradecer al senador Miguel Ángel Mancera, también destacado legislador en esta Cámara. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos Paco Rubio. Sí. Buenas tardes, amigas y amigos. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a las dos senadoras y al senador que nos acompañan en este día tan importante. Siempre es un gusto poder asistir al Senado de la República para hablar de temas de relevancia como es el Día Internacional de la Juventud. Agradezco la invitación que se le hizo a Motiva para posicionarse y proponer soluciones que sirvan a las juventudes en este país. Creo que justo este es el camino correcto, el del encuentro de personas que, aunque pensemos distinto, tenemos la capacidad de escucharnos y de construir. Porque en estos tiempos de alta polarización hay quienes confunden disidencia con confrontación. La vieja política enseñó a distintas generaciones a que en la mesa no se habla de fútbol, de religión y mucho menos de política. El debate fue privado de nuestra cultura ciudadana y las consecuencias están a la vista. Un sinfín de voces que, aún entendiendo las consecuencias de difundir prejuicios y rencores, están dispuestos a todo para conseguir y aumentar su número de followers. En Motiva hemos comenzado a construir una ruta de acciones concretas para atender el futuro frente a las omisiones del presente, porque estamos convencidos que si no empezamos hoy, el mañana estará perdido. Y el primer paso es asumir que las juventudes nos encontramos en una situación gravísima de vulnerabilidad. Hablo por millones cuando digo que faltan empleos, oportunidades reales, aliadas y aliados que asuman que juventud no significa inexperiencia y, por supuesto, empatía. Más del 50% de la población desocupada en México corresponde a personas de entre 15 y 29 años. En nuestras generaciones camina el gran fantasma que acecha y acaba con sueños e ilusiones. Las enfermedades mentales son cosa seria. Depresión y ansiedad han ocupado un lugar importante en nuestras conversaciones como generaciones jóvenes. Y no es para menos. El suicidio constituye la tercera causa de muerte de jóvenes de entre 15 y 19 años. Y por cada joven que se suicida, hay 20 por lo menos que lo intentaron.
Y las políticas públicas para atender esta situación son francamente minúsculas. El 20% de los nacimientos de México siguen relacionados con madres menores de edad, mientras que la tasa de homicidios de hombres jóvenes sin escolaridad es de 336 por cada 100,000 habitantes, contra la media nacional, que es de 14.9, 336 contra 14.9. El contraste entre vidas y muertes nos convoca de forma urgente. Y en este foro, Motiva les toma la palabra para ofrecer soluciones y propongo empezar por lo importante: establecer el mismo estándar de protección para todos los jóvenes en México, desde Tijuana hasta Chetumal, que las oportunidades y las acciones tengan el mismo piso. Desde el 2017, Motiva orgullosamente ha impulsado la creación de la Ley General de Juventudes. Para lograr los apoyos necesarios, conformamos la Coalición Joven, documento suscrito por la gran mayoría de las fuerzas legislativas de la 63ª legislatura. El compromiso fue concretar una reforma constitucional que hoy está inexistente, que otorgaría al Congreso Federal la facultad para expedir la normatividad general en materia de juventudes y posteriormente construir una propuesta de ley que contemplara por lo menos los siguientes aspectos. El primero, garantizar que tanto la Federación, los estados, municipios y la Ciudad de México cuenten todos con organismos especializados en materia de juventud, instituciones que además tienen que contar con el régimen presupuestal suficiente para hacer política pública que incida y transforme vidas y no solamente ser organizadores de concursos. En segundo lugar, construir la definición de la perspectiva de juventud, herramienta para que el servicio público entienda y atienda los retos de nuestro día a día. En tercer lugar, enlistar medidas de garantía que promuevan activamente nuestros derechos, especialmente aquellos que se refieren a nuestras necesidades básicas y que genere espacios de empoderamiento. Tumbar los muros de este tipo de recintos para que puedan ser ocupadas por todas y todos los jóvenes de México. En cuarto lugar, generar una instancia de coordinación entre órganos especializados y un sistema de evaluación y seguimiento. Lo que no se puede medir no sirve, y las juventudes apreciamos el conocimiento y la rendición de cuentas. A los gobiernos les decimos: cuentas claras, amistades largas. Finalmente, acciones focalizadas, integrales y transversales para atender los grandes retos del futuro. Nuestra participación en la conservación del medio ambiente, acciones contundentes para prevenir enfermedades mentales y promover salud mental, difundir la importancia del ahorro y facilitar el acceso a instrumentos financieros que se preocupen por nuestro retiro, democratizar aún más la disponibilidad tecnológica, promover los intercambios académicos y culturales para importar conocimiento de excelencia y construir nuestro propio rumbo con ladrillos mucho más sólidos. Pero lograr la Ley General de Juventudes y sus metas solo será posible a través de un pacto generacional. El futuro acecha y las discusiones estériles sobre quién las trae nos quitan tiempo y desalientan a quienes buscan construir. Tenemos una última oportunidad para poder hacer del mundo un lugar habitable para todas y cada una de sus especies. Tenemos una última oportunidad para rescatar nuestros valores y fortalecer la hermandad del pueblo mexicano. La guerra narrativa de algunos nos distrae de lo importante: hacer de México un país ejemplo en el mundo, hacer de la igualdad sustantiva una realidad compartida. El relevo generacional está por llegar. Más de la mitad de los mexicanos tienen menos de 29 años y cada año se suma 1 millón de electores jóvenes. El cambio de estafeta es inminente. La vieja política será sustituida por innovación y trabajo en equipo. Estas son las causas de Motiva. Estas son las soluciones que les ofrecemos: escuchar, unir y construir. Muchas gracias. Gracias a Paco Rubio por sus palabras respecto al rubro de participación política. A continuación tenemos las palabras de Guillermo Ruiz Tomé, quien es medallista, secretario de la Asociación de Triatlón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente cursa el 5º semestre de la licenciatura en Derecho en la UNAM. Es seleccionado nacional de triatlón, subcampeón nacional juvenil 2019 en triatlón
y ha sido medallista de la Olimpiada Nacional Juvenil. Representante de la Ciudad de México en la Olimpiada Nacional de 2015 a 2018. Adelante, Guillermo. Bueno, muchas gracias, Dylan, por la invitación. Quiero agradecer a las senadoras y al senador presentes. Quiero también felicitarnos a todos nosotros porque hoy es el Día Internacional de la Juventud y estoy muy orgulloso de representar a todos los jóvenes deportistas en México. Sin duda estamos viviendo en el deporte mexicano un periodo de gran incertidumbre con la llegada de esta cuarta transformación y con el sexenio de Enrique Peña Nieto. Sea cual sea la ideología política que cualquiera tengamos, todos los deportistas estábamos muy esperanzados en la llegada de Ana Gabriela Guevara a la dirección de la CONADE. Todos los deportistas estábamos esperanzados porque por primera vez una deportista, un ícono mexicano y una medallista olímpica iba a ser la encargada de organizar y de saber qué se iba a hacer con el deporte mexicano. Estamos un poco decepcionados por el mal manejo que se ha dado en toda la administración pública. Estamos decepcionados porque pasamos de tener en 2011 un presupuesto de 4,040 millones de pesos a tener 2,260 millones de pesos este 2019. Esto quiere decir que es casi la mitad del presupuesto que teníamos en 2011. Vemos también el abuso y el mal manejo en las becas del FODEPAR, fideicomiso que está especializado para el deporte de alto rendimiento. Vemos cómo se están otorgando becas sin tener criterios. Vemos cómo cancelaron y bajaron y redujeron las becas sin ningún criterio, sin ninguna especificación. También tenemos la desaparición de academias CONADE, que eran los mecanismos de cómo hacer funcionar los deportes de conjunto en México. Vemos también que la Olimpiada Nacional y el Campeonato Nacional Juvenil se encuentran en peligro de desaparecer por estos recortes y por esta austeridad republicana. La Olimpiada Nacional es la máxima justa deportiva en México juvenil, junto con el Campeonato Nacional. Esta pasada Olimpiada Nacional 2019 participaron más de 16,000 jóvenes en toda la República, representando a los 32 estados, al Instituto Politécnico Nacional, al Instituto Mexicano de Seguridad Social y a la Universidad Nacional. En el Campeonato Nacional Juvenil fueron otros 7,000 jóvenes de 18 a 23 años. El resultado histórico de estos pasados Juegos Panamericanos en Lima 2019 sin duda nos ponen muy feliz a todas y a todos los mexicanos. 37 medallas de oro y 136 totales. Es la máxima cosecha en unos Juegos Panamericanos en la historia del país y las máximas medallas de oro en unos Panamericanos fuera del país. Este resultado en Lima no se dio gracias a la Cuarta Transformación, no se dio gracias a ningún gobierno, no se dio gracias a ningún partido político. Y déjenme decirles que ninguna medalla y ningún atleta participante en estos Juegos Panamericanos empezó su preparación este 1 de diciembre. Las medallas y los atletas somos resultado de años de trabajo. Este resultado histórico en Lima es el resultado del esfuerzo de las familias, de los patrocinadores y de nosotros los deportistas que lo damos todo a todo, día a día, sin el apoyo de cualquier gobierno. Hemos sido olvidados siempre. Exigimos también a la directora de CONADE tome con seriedad el puesto que tiene. Le recordamos que ella fue deportista, que ella sabe a lo que nos referimos, que corrija la asignación de becas, que presente un verdadero plan de desarrollo y que llame a foros en Cámara de Diputados si es que el presupuesto no le es suficiente. Recordemos que el deporte en México y en el mundo, no solo de alto rendimiento, es esencial para el desarrollo de las juventudes. Nos ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias. El deporte aleja a los jóvenes de las adicciones, de la delincuencia, forma carácter y una nueva forma de vivir con valores, con responsabilidad, con honestidad. Es por eso que vemos de suma importancia mantener las becas deportivas, pero no solamente las becas, que sea un verdadero esquema y una verdadera planificación nacional en el cual el deporte es accesible a todas y a todos, no solamente a una clase beneficiaria o a una clase con un cierto privilegio. Es por eso también que todo esto creemos que tiene que estar plasmado en esta nueva Ley General de Juventudes, porque un peso invertido en el deporte son 5 pesos que nos ahorramos en el ámbito de la salud. Porque es una garantía reconocida en nuestra Constitución Política en el artículo 4 constitucional y es algo de suma importancia en el desarrollo de las y los jóvenes mexicanos. Porque ya no queremos ver también que México encabece las listas de obesidad infantil,
de diabetes, de inseguridad, de violaciones, de delincuencias. Ya no queremos ver que México sea el mejor siempre en lo peor. Y creemos que el deporte, de la mano de un desarrollo integral, puede ser realmente el vehículo de transformación en la sociedad mexicana. Porque estamos seguros que invertir en los jóvenes y invertir en el deporte es la respuesta. Fortalecer los institutos estatales y municipales del deporte, pues es ahí donde podemos ver el mayor seguimiento a los atletas y a las juventudes mexicanas. Y es por eso que llegamos a estas conclusiones, que nos gustaría sean tomadas por las y los legisladores para garantizar el acceso al deporte en todos los niveles de la juventud mexicana. Proponemos que en esta nueva ley se considere una estructura metodológica en la educación básica, en los planes de estudio con base a los problemas de salud en México, que la educación física sea una realidad en la educación mexicana. También que sea responsabilidad directamente de la CONADE fomentar los deportes olímpicos, obtener diagnósticos de los deportistas, regenerar la infraestructura que ya tenemos y detectar los talentos. Crear métodos de control para la asignación de las becas FODEPAR. Es bien sabido por todos los escándalos que ha tenido este fideicomiso acerca del mal uso de las becas. Que sea obligación del Estado también garantizar la infraestructura básica para el acercamiento al deporte en todos los niveles, ya sea profesional o de primera vez. Pedimos también un seguimiento a los atletas con todos los metodólogos necesarios, dependiendo de la disciplina. Que sea una obligación de la CONADE presentar el Plan de Desarrollo Deportivo Nacional con énfasis en las y los jóvenes mexicanos. Que sea responsabilidad también de los gobiernos locales, municipales o alcaldías la creación de políticas públicas relacionadas con el deporte para la prevención del delito y de las adicciones. También queremos que se destine un presupuesto para continuar con el funcionamiento de los centros deportivos nacionales. Garantizar espacios públicos, seguros y gratuitos para el desarrollo integral de los jóvenes a través del deporte. También queremos que sea responsabilidad de los gobiernos garantizar espacios públicos seguros y gratuitos, reconocer el derecho al deporte de los jóvenes pertenecientes a la comunidad LGBT, garantizar el acceso a todos sin importar su raza, religión o género, garantizar los espacios destinados a la cultura física que sean accesibles a los jóvenes con discapacidad. Y es que así, compañeros jóvenes, es que México va a salir adelante, porque nosotros creemos en el deporte y los mexicanos creemos en los deportistas. Muchas gracias. Gracias a Guillermo Ruiz Tomé por sus palabras respecto a la mesa de deporte. A continuación tenemos la participación de Nadia Salinas. Ella es desarrolladora en tecnología, es desarrolladora de software y diseño gráfico del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ha desarrollado páginas web para gestión de procesos de salud, ha participado y desarrollado en la plataforma para el Instituto Politécnico Nacional sobre crowdfunding. También ha desarrollado la aplicación móvil aplicaciones móviles para impulsar a las mujeres en ciencia y tecnología, aplicación móvil para detección de sismos, y ha generado también distintas aplicaciones. Es ganadora mundial de robótica en Houston, Texas, del concurso FIRST, y es colaboradora en la ONU para la campaña He4C. Adelante. Gracias. Inyectar dinero en la educación nunca será un gasto, es una inversión. Mi nombre es Nadia Salinas, soy estudiante de ingeniería. He participado en concursos de ciencia y tecnología y educación, como en el Mundial de Robótica. Y el día de hoy me gustaría hablar sobre las necesidades de los jóvenes. Creo que es importante decir que las nuevas políticas de austeridad no deben reflejarse en afectaciones a las y los jóvenes en materia educativa, ni en el apoyo que recibimos a través de las entidades públicas, y no únicamente me refiero a recibir dinero en mano cada mes, porque eso no necesariamente mejora las condiciones de millones de mexicanos y mexicanas que viven en la pobreza y no cuentan con las suficientes herramientas para salir adelante.
Parte muy importante en materia educativa consiste en allegar a los jóvenes a la información y a las relaciones que pueden servir al desarrollo futuro. Igualmente pienso que es necesario actualizar los planes de estudio con base en parámetros y estándares internacionales, incluir el STEM en la educación, impulsar la inclusión digital, revisar y planificar esquemas de servicio social y prácticas profesionales en universidades públicas y privadas. Realizar talleres en instituciones públicas con apoyo o patrocinio privado que funcionen como actualizaciones y o especializaciones de acuerdo a cada materia. Generar convenios con iniciativa privada de fomentar el apoyo a las y los jóvenes y además incluir a las mujeres en las ciencias de STEM, que son ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, así como a otros sectores vulnerables, como son las personas de comunidades indígenas. Gracias. Gracias, Nadia, por tu participación respecto a la Mesa de Educación, Ciencia y Tecnología. A continuación, tenemos la participación de Patricia Cos, representante de medios digitales. Ella es abogada y ha tomado diversos diplomados por el Colmex y la UNAM, entre los que destaca un diplomado en Derechos Político-Electorales con perspectiva de género. Cuenta con estudios por el Instituto Nacional de Ciencias Penales en Derecho de Amparo, es enlace de participación ciudadana para el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Ha sido cara joven de la campaña del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Voto Chilango, en las elecciones de 2018. Es columnista en medios de comunicación digitales y en los periódicos La Prensa y El Sol de México. Es conductora del programa de Poder Ciudadano, conductora de Debate Joven en ABC Radio. Es panelista, ha ganado el Premio Nacional de Periodismo 2018, es directora de Nexos, Piensa, Crea, Acelera, es ex asesora legislativa, coordinadora de comunicación para campañas a diputaciones locales y federales. Ha trabajado en el área de litigio estratégico para bufetes como Von Webster y Sierra, así como para Aguilar Santo Domingo. Trabajó como asesora de la Subsecretaría de la Función Pública con el doctor Eber Betanzos y actualmente abogada de Pernod Ricard México, en la segunda empresa del ramo de bebidas alcohólicas más importante del mundo. Adelante. Pues primero que nada, muy buena tarde a todos. Muchas gracias por la invitación a D-Land y qué gusto que estén presentes también 3 senadores, 2 de ellas mujeres. Me da mucho gusto porque además, hablando de medios de comunicación, ellas son mujeres presentes en los medios de comunicación y muy abiertas al diálogo, tanto para los jóvenes como en general para adoptar un parlamento mucho más abierto, sin perjuicio del doctor Mancera, por supuesto. Pero como mujer creo que hay que reconocer que los medios de comunicación te dan 2 obstáculos primero, a los cuales yo y muchos nos hemos enfrentado. Y esos 2 obstáculos son, 1, que soy mujer, y 2, que soy joven. A lo que siempre te topas, en mi experiencia, llegando a un medio de comunicación, buscando que te abran las puertas o simplemente escribiendo, debatiendo, intentando dar una opinión, es al hecho de que eres señalada porque no tienes la suficiente experiencia o conocimiento. Y sí, hay violencia en razón del género. No sucede tan frecuentemente con los hombres que son periodistas o que se dedican especialmente a esa rama. Aunemos a que los medios de comunicación lamentablemente siguen siendo un espacio muy cerrado y solo para pocos. Tengo el gusto de conocer a diversos panelistas de diversos medios de comunicación y puedo decir que muchos de ellos son personas muy preparadas y puedo decir también que otros, con toda la causa, son personas que se encuentran en la total simulación y en el total nepotismo. ¿Qué es lo que estamos buscando desde Debate Joven y desde los espacios que intentamos abrir para los demás? Primero, que haya una participación de todos, que las personas puedan difundir sus ideas, que asuman los espacios y que puedan desplazar a aquellos que puede que lleven una gran trayectoria en medios de comunicación. Pero finalmente nosotros como jóvenes queremos dar otras ideas, queremos infundir otras opiniones, tenemos otras necesidades de comunicar. Y bien, cuando hablo de comunicar, ¿qué es lo primero que me viene a la mente? 3 palabras:
La primera, contacto. ¿Contacto con quién? Con las personas. Cuando tú escribes, cuando tú das una opinión, lo que buscas es que ésta llegue al mayor número de personas posible. Sin embargo, el problema con la siguiente palabra es que no hay suficiente responsabilidad en cómo difundimos información ni en qué es lo que decimos. Como jóvenes tenemos una gran responsabilidad con esta parte, ya que en la era de las redes sociales y de los medios digitales, a lo que más nos enfrentamos es a una gran desinformación y sobre todo a la era de las fake news. Fake news que en ciertos lugares construyeron el Proyecto Álamo y que hoy en día no solamente son parte de desinformación, sino del quitarnos un derecho humano que nos corresponde como jóvenes y como parte en los medios de comunicación, que son nuestros datos personales. Después de eso, tenemos otra palabra que me interesa muchísimo y es el derecho a la libre expresión. Un derecho constitucional, reconocido internacionalmente, pero que no es respetado en nuestro país. El año pasado, al cierre de 2018, teníamos 63 asesinatos de periodistas. Un número que puede parecer mínimo, pero que fue un incremento de 8% en comparación al año 2017. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Sucede que hay un aumento considerable, como ustedes lo sabrán, en números de delitos. La incidencia delictiva aplica directamente para los periodistas y para los jóvenes que quieren dar su opinión. Cuando eres un periodista de cierta edad, de cierta trayectoria y de cierto reconocimiento en medios de comunicación, tienes acceso a mayores protecciones que tú mismo puedes pagar. Pero hasta hoy, en la Ciudad de México, no había visto actividad respecto de la protección a los derechos humanos de los comunicadores jóvenes. Gracias a personas como Tobián Ledesma, que se encuentran en el Mecanismo de Protección de Derechos Humanos y periodistas en la Ciudad de México, tenemos una voz que puede ser mucho más explotada y que puede darse a conocer con responsabilidad y con la seguridad de que estamos seguros. Quiero decirles que también es muy importante hablar de este cambio de régimen que interfiere para bien y para mal en los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, como alternativos. Ustedes me preguntarán, ¿cuál es la distinción entre estos tres? Los medios tradicionales son aquellos como la televisión, la radio, los medios impresos, en los cuales es mucho más difícil tener un acceso, sobre todo para los jóvenes. ¿Cómo llegas a ellos? Dicen que estudiando mucho, que aplicándote, que conociendo a alguien. La verdad es que no hay una receta para ello, porque yo no me encuentro en esa situación. Lo que sí podemos notar es que lamentablemente esos medios siguen siendo tremendamente cerrados y tremendamente partidistas. Ustedes lo podrán notar, cuando leen una nota, no saben con franqueza qué es lo que están leyendo realmente, cuál es la verificación de esa información, si realmente pueden confiar en ella. No sabemos si está pagada. Bueno, ya con las noticias que algunos seguramente vieron, por supuesto que hay periodistas pagados, pero por ello también nos enfrentamos a una nueva forma de hacer comunicación. Tenemos que exigir que no solamente tengamos espacios, sino que estos espacios sean lo suficientemente dignos, éticos y también que nos den la oportunidad de, con educación y corresponsabilidad entre el Estado o instituciones privadas, poder participar en ellos. Los medios alternativos, por supuesto estoy a favor de ellos y quiero decirles que no crean esa falacia de que los medios de comunicación tradicionales se van a agotar, no van a ser desplazados por los medios digitales y que bueno, entre más competencia haya mejor y entre más espacios para llegar a ellos, más democracia vamos a tener y una mayor educación e información social vamos a poder obtener. Los medios de menor alcance, lamentablemente, no se encuentran regulados. Es cierto que tenemos una ley de comunicación social, es cierto que tuvimos una reforma reciente en materia de telecomunicaciones, pero lamentablemente hay muchos vacíos legales. Necesitamos más fiscalización y rendición de cuentas para saber que lo que estamos leyendo, lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo es lo suficientemente fiable. Y lo sea o no, tener la seguridad de que vamos a estar protegidos para cuestionarlo y también para debatirlo. Estoy a favor de la expansión de los medios, pero creo que como jóvenes nuestra mayor responsabilidad es crear un criterio de disgregación y de selección en la información.
Yo los invito y los hago parte de que Debate Joven, ABC Radio y los medios en los que yo colaboro los tomen. Poco a poco vamos a alcanzar ese crecimiento y esa aceleración de la información en un mundo que ya no solo exige globalización, sino que nos decide a actuar con la suficiente responsabilidad para decir, hacer y no ser solamente simuladores. Las ideas no deben de guardarse en una caja fuerte. Entre más se propaguen de manera responsable y en diferentes medios, mucho mejor. Pero ante todo, requerimos calidad, protección y corresponsabilidad. Felicidades a todos en este Día de la Juventud, porque los jóvenes la tenemos muy difícil hoy en día. Gracias. Gracias a Patricia Cos por su participación en medios digitales. A continuación tenemos la participación de Fátima Montiel. Ella es presidenta de Empresarios Jóvenes de la Coparmex y hablará a nombre de la Mesa de Sector Laboral y Empresarial. Es licenciada en Comercio Internacional, líder joven mexicana, fundadora de múltiples programas que han generado un alto impacto en el ecosistema de emprendimiento nacional e internacional, conferencista nacional e internacional, CEO de Señor Tornillo, cofundadora de Macustic y CEO de Grupo Águila. Ha representado a México en diferentes cumbres internacionales, en China, en Alemania, en Australia, Francia, Suiza, Canadá, Argentina y Japón. Es cofundadora de FD Ventures, fondo de inversión de capital privado que invierte en empresas de alto impacto y base tecnológica que se encuentra en sectores industriales 4.0, educación y fintech. Actualmente presidenta nacional de Empresarios Jóvenes en la Coparmex, la primera mujer en 90 años de Coparmex en presidir dicha comisión, en donde este año la comisión ha ganado dirigir a la Federación Iberoamericana de Empresarios Jóvenes. Muy buenas tardes a todos. Como bien lo mencionaban, el día de hoy conmemoramos el Día Internacional de la Juventud. Sin duda es un momento oportuno para la reflexión, para hacer más que hablar sobre las dificultades que vivimos la población juvenil en México y en el mundo. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la población juvenil en México continúa siendo predominante. 30.6 millones de jóvenes de 15 a 20 años que conforman el 25.7% de la población, de acuerdo con las cifras. La población económicamente activa de 15 a 29 años se estima en 16 millones de jóvenes, de los cuales 15 millones se encuentran ocupados. 6 de cada 10 se encuentran en el sector informal. Dicho lo anterior, la Comisión de Empresarios Jóvenes de Coparmex lamenta la desaparición del Instituto Nacional del Emprendedor, INADEM, el pasado junio, en pleno del Senado de la República, mediante la modificación de la Ley de Desarrollo a la Competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa. Ante la ausencia de un organismo que ayuda y desarrolla la generación de riqueza, que es lo que necesita este país, proponemos generar un instituto y sobre todo entender que esa generación se podría dar con fondos de inversión de capital privado. Los jóvenes que arriesgamos nuestro patrimonio para desarrollar la competitividad, para generar ideas, tienen que tener un piso en donde tengan esa educación. Necesitamos promover el libre comercio, movilidad y emprendimiento a través de fronteras, con tecnología como cross-border, que no importa de dónde vengamos, sino el talento y la innovación que tenemos. Por ley, tendríamos que tener una inversión en tecnología. No invertimos ni siquiera el 1% del Producto Interno Bruto del país en tecnología. Jóvenes, necesitamos abocar todas nuestras estructuras en rediseñar modelos en donde la pobreza
se promueva desde la generación de riqueza, con tecnología, con educación, con principios y valores. Necesitamos mejorar el acceso a financiamiento y capital, promover la ley FinTech que desarrolla y quita a la banca aquellos esquemas en donde el emprendedor realmente no puede estar pagando. Necesitamos invertir en infraestructura digital y servicios para el desarrollo y crecimiento compartido. Hablar de una economía circular, hablar de tecnología tiene que ser para todos. Democratizar la tecnología nos permitirá romper con esas barreras de pobreza tan fuerte que tenemos. Necesitamos asegurar la educación empresarial de calidad para permitir una sociedad de mañana, entendiendo que las empresas familiares son las que desarrollan la economía. Las pymes tendrían que tener un incentivo fiscal por tener gobierno corporativo, por tener un proceso de sucesión, en donde el proceso de sucesión y el gobierno corporativo no sea solo para aquellos grandes corporativos y empresas. Las pymes son las que mantienen a este país. ¿Por qué no les damos un incentivo fiscal y educación para poder lograr esa curva de aprendizaje tan fuerte que tenemos? ¿Por qué no hablar que las empresas familiares son las que sí sostienen esta economía? Necesitamos apoyar el emprendimiento como un medio para abordar los desafíos sociales y ambientales, entendiendo que aquellos emprendimientos que sean amigables con el medio ambiente tendrían que tener incentivos fiscales y que la sociedad demande a aquellos que no estén siendo amigables con el medio ambiente. Como presidenta nacional de Empresarios Jóvenes Coparmex, no solamente vengo a hablar de empresarios, vengo a hablar de los ciudadanos, de los que pagamos impuestos, de aquellos que necesitamos generar confianza en el mercado para que nuestra inversión no se vaya y la prosperidad sea incluyente y de todos. Hoy quiero decirles que en Coparmex tenemos iniciativas que promueven el emprendimiento y el desarrollo no solo para México, sino para América Latina. Tienen un espacio en donde podemos promover en conjunto aquellas mejores prácticas para desarrollar el ecosistema de emprendimiento que necesitamos y que merecemos. Esta es la juventud de México, que busca sumar y proponer para construir un país más justo y próspero, en donde no importa de dónde vengamos, sino a dónde queramos ir. Nuestro llamado es por ideas, no compromisos. Queremos invitar a todos los jóvenes a que se sumen. Llevemos a este país a donde pertenece, a la grandeza. Muchas gracias. Gracias a Fátima Montiel por su propuesta en materia de sector laboral y empresarial. A continuación tenemos la participación de Esteban Fuentes de María en materia de cultura. Nació en Puebla en 1995, su primera exposición en 1999, con tan solo 4 años de edad, fue en la Casa de Cultura del Estado de Puebla. A los 13 años, en 2009, pinta su primer mural, Perfiles Poblanos. En 2009 también viaja a Finlandia para pintar el mural azul dentro del Lansi Suomen Opisto. Es pintor, muralista y arquitecto. Es el primer mexicano vivo en exponer su obra en el Museo del Louvre en París. El año pasado abrió su galería en la misma ciudad y desde los 12 años se dedica de tiempo completo en sus obras. También en mayo de 2012 la obra de Esteban se expuso en Luxury Hall como parte de los festejos conmemorativos a la victoria de México en la batalla del 5 de mayo. Adelante. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por el espacio. La verdad nunca me imaginé estar sentado en la silla de un senador y estar casi en el lugar de un senador, y ahora me gustaría invertir un poco los papeles y ya aprovechando que tengo a 3 admirables senadores detrás de mí, ponerlos a pensar en
en este intercambio de papeles. Hoy me tocó el gran honor de estar en una de sus sillas. Ellos, ¿en dónde estaban cuando tenían mi edad? Yo tengo 24 años. Nací en Puebla en una familia muy pequeña conformada por 2 personas. Éramos mi mamá y yo. Y desde que nací, mi primer recuerdo es mis manos en contacto con la pintura. Yo creo que tuve muchísima suerte porque nací en una familia que me permitió aprender a hablar a la par de aprender a pintar. De hecho, creo que aprendí a comunicarme antes a través de mis dibujos que de mis palabras. Y pienso en todos los mexicanos que no tuvieron la suerte de nacer en una familia en la que podían aprovechar sus talentos, buscar sus talentos, explorar sus talentos. Y me toca hablar sobre cultura. La cultura es un derecho, pero tenemos que pasar ese derecho del papel a la realidad. ¿Qué pasa con un gran violinista, un gran pianista que nace en medio de la sierra y que probablemente nunca va a ver un piano en su vida, que nunca va a tocar un violín? ¿Qué pasa con un gran muralista que nunca va a tocar la pintura porque sus manos están arando el campo o apoyando a sus papás en una calle en la ciudad más grande y extensa del mundo como es esta, la Ciudad de México? ¿Qué pasa con todos los niños que no nacen con esa suerte? Hay que generarles la buena suerte. Y yo creo que es muy importante formalizar el arte, la cultura dentro de las escuelas de México, que todos los jóvenes tengamos no arte y ocio como una materia a un lado de la de matemáticas y la del español, sino fomentar las verdaderas disciplinas dentro de los colegios. Creo que es muy importante pluralizar el arte, formalizarlo dentro de la educación. Hay que acercarle el arte a los niños. Y voy a citar a don Benjamín Salinas Pliego, que dice cuando fundó la Orquesta Esperanza Azteca que un niño que toca un instrumento jamás va a tocar un arma. Creo que si queremos abordar temas de seguridad, de delincuencia, de corrupción, si queremos abordar todos estos temas, tenemos que acercarnos más a la cultura, porque nos va a dar un México más sensible, obviamente un México más culto, y un México como el que nos imaginamos, como el que queremos ver. Esa sería mi primera propuesta. Tenemos que pluralizar el arte y formalizarlo desde que somos niños, desde que somos jóvenes, desde nuestra primera juventud y desde que estamos en nuestra segunda casa, que es la escuela, para que no la tengan que dejar para seguir sus sueños, para que tengan las herramientas para seguir sus sueños. Y creo que la segunda, y bueno, yo creo que aquí no hay mucha gente que se dedica a la cultura o al arte, pero creo que para nosotros a veces el sistema fiscal es un alebrije, es una quimera, o sea, no le encontramos ni pies ni cabeza. No sabemos cómo empezar a pagar impuestos y es muy difícil para los que queremos desde la parte artística empezar a generar recursos, pagar impuestos. Creo que hay que pluralizar y el sistema de administración tributaria para los jóvenes a veces es súper complicado. Más bien es súper complicado, es muy poco claro. Uno no sabe por dónde empezar. Hay que hacer que a los artistas nos dé gusto pagar impuestos, porque el gobierno al final termina siendo un socio cuando pagas impuestos. Entonces hay que acercarle la cultura a la gente y después a los artistas que estamos trabajando, acercarnos al gobierno, acercarnos a la parte del tributo, enseñarnos a pagar impuestos. Tiene que ser muchísimo más plural. Es un sistema que intimida y lejos de eso tiene que ser un sistema muchísimo más amigable. Entonces creo que mis 2 propuestas serían esos. Acercarle muchísimo más y de una manera muchísimo más sensible y sobre todo formal el arte a los jóvenes, el arte a los niños. Y después de eso, cuando empecemos nuestra carrera, que nos asesoren y que haya una manera muchísimo más abierta en la que nosotros podamos aportar desde nuestro taller, desde nuestro estudio, a México, que yo creo que es el país al que le debemos todo y el país que me inspira tanto a crear mis obras. Muchísimas gracias. Gracias, Esteban. Comentarles a las senadoras y al senador que se desarrollaron anterior a este bloque 6 mesas de trabajo. La primera, educación, ciencia y tecnología, la primera mesa. La segunda mesa, participación política. También tuvimos la mesa de medios digitales, la mesa de sector laboral y emprendimiento, la mesa 5 de cultura y la mesa también en temas de deporte. Y decirles a los senadores que estos son temas que nos gustaría se incluyera en la Ley General de Juventudes, estos rubros. Y así también en las mesas se generaron propuestas, que por cierto aquí las tenemos para entregárselas,
Además de algunos jóvenes traen propuestas ya estructuradas respecto a algunos rubros. Por el tiempo, daremos participación hasta por 3 minutos de quienes participaron: a Miguel Hernández Peñaflor, a Moisés Matamoros, y están por pasarme un nombre, pero damos inicio con Miguel Hernández Peñaflor en materia de participación política. Pues muy buenas tardes a nuestras senadoras de la República, el doctor Miguel Ángel Mancera, senadora Kenia López Rabadán y senadora Citlali. Un gusto estar el día de hoy aquí en este ejercicio tan importante. Gracias por la invitación y la participación en esta actividad que no solo trasciende fronteras en el ámbito de ideología, sino que además incluye la voz de todos los jóvenes. Gracias, Dylan. Creo que es importante rescatar varias cosas de lo que se antecedió y de lo que se trabajó en estas mesas. Lo primero es el gran valor de construir comunidad, de hacer equipo, de que aquí todos los jóvenes tenemos una voz, pero también tenemos en el Senado de la República aliados como los senadores que están sumamente interesados en realizar una ley de juventudes que necesita y requiere que todos participemos, pero que sobre todo también se dé pie para que esta construcción se realice de la mano de todo un equipo de jóvenes tan brillantes como los que me han antecedido en las palabras. Creo que sí es importante tomar en cuenta varias de las discusiones que se dieron en estas mesas. Muchas veces a los jóvenes nos invitan a estas actividades y no siempre se le da seguimiento a las propuestas que se hacen. Por eso rescatamos y acompañamos el trabajo que se hizo en estas mesas para que se lleven a cabo y se propongan realmente en esta ley general que se está proponiendo. Además, consideramos de gran valor que se haga con consistencia, con participación de todos los chavos, para que el apoyo al deporte, los primeros empleos, que estas mejores oportunidades de trabajo que se están buscando y la buena educación reciba el respaldo no solo de unos cuantos senadores, sino del Senado completo. Es necesario que los jóvenes encontremos en los que consideramos adultos, los líderes que hoy encabezan no solo a partidos políticos, sino movimientos, que lleven también a cabo este espaldarazo, este acompañamiento a lo que cada uno de nosotros hemos discutido el día de hoy. Es de un gran valor el que los jóvenes nos estemos preparando académicamente, que tengamos esta capacidad de emprender, y creo que ahí resulta indispensable que encontremos las vías para poder construir con el gobierno actual. Hoy en día, y para cerrar, se está viviendo una situación muy crítica en el CONACYT. Se ha retirado completamente el apoyo a la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Es importante que a través de este ejercicio, en el Día Internacional de la Juventud, les hagamos ver a nuestros gobernantes que solamente a través de una mejor formación, de un acompañamiento de nuevos cuadros, pues realmente se demuestre ese apoyo y no solo se quede con otros datos. También es importante que frente a la inseguridad, a la violencia que vivimos en la Ciudad de México, los jóvenes encontremos paz y tranquilidad frente a resultados en estadísticas que han incrementado hasta en un 200%, y que principalmente el grupo joven es el sector más vulnerable en la ciudad. Es ahí entonces donde nosotros proponemos un programa nacional de prevención de suicidio, pero de a de veras. Uno que prevenga la violencia y la inseguridad en los centros escolares y que no solo se quede en campañas o en días de conmemoración. Ahí está nuestra verdadera meta, nuestro reto principal, que aprovechemos el talento y la innovación de cada uno de los jóvenes. Gracias por estar aquí, senadores, porque demuestran que tienen interés y entusiasmo en lo que nosotros hacemos. Cuentan también con nosotros para hacerlos realidad y para estar muy vigilantes de que se lleven a cabo. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga.
Gracias a Miguel Peñaflor por su intervención. A continuación tenemos la participación de Ana Paulina Rodríguez Vargas en materia de emprendimiento y sector laboral. Buenas tardes. Es un honor para mí estar el día de hoy aquí en este recinto del Senado de la República. Agradezco de antemano la invitación de la senadora Kenia López Rabadán y a todo su equipo por esta oportunidad que nos dan, a todos los senadores aquí presentes, muchas gracias. Y bueno, en nuestra mesa de trabajo las propuestas que surgieron fueron las siguientes. Existe actualmente un método de enseñanza dual, el cual ya fue propuesto por fue propuesto por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y aplicado en nuestro país por la Secretaría de Educación Pública en conjunto con otros organismos y dependencias. Este modelo se conjuga a través de la enseñanza de competencias y el adquirir experiencia laboral durante la etapa de estudio. A pesar de que en nuestro país ya se implementó, creo que tiene demasiadas deficiencias. Inició operando con 6 carreras, posteriormente con otras 7 que se incorporaron recientemente, pero que en su mayoría son carreras técnicas y de servicio. Yo creo que este modelo se debe de reenfocar y podemos hacerlo a través de las prácticas, del servicio social, que se reforme el tema del servicio social y que realmente se haga como prácticas profesionales, es decir, desde un inicio y con una apertura de mínimo 1 año, dependiendo la carrera. Este sistema pues, puede ayudar a que los jóvenes adquieran la práctica que necesitan y que en la práctica apliquen sus conocimientos adquiridos durante su formación académica. Esa es una parte. ¿Por qué lo ligo al servicio social? Porque debe de ser algo que sea obligatorio, que sea a nivel nacional y con aplicación a todas las universidades públicas y privadas. Creo que debe ser un requisito indispensable para egresar. Por otra parte, la parte del gobierno y las políticas públicas, consideramos que el gobierno debe mejorar en los programas de inserción al mercado laboral y de capacitación, crear ambientes favorables para los inversionistas y, lo más importante, reglamentación del mercado del trabajo para estimular la creación de empleos mejor remunerados y con acceso a la seguridad social, sin duda. Las políticas educativas deben de orientarse a la satisfacción de necesidades de las mismas en cuanto a la enseñanza de habilidades para el trabajo e incrementar los niveles educativos en función a las necesidades del empresariado. En nuestro país falta una verdadera política de inclusión laboral para los jóvenes a través de la cual puedan tener más oportunidades al mercado laboral, en donde se contemplen otros factores que no estén ligados a la experiencia laboral, que ese es el principal obstáculo que enfrentan todos los egresados. Por otra parte, la Organización de Naciones Unidas ha reiterado diversas propuestas, como crear programas para promover el autoempleo, generar oportunidades de empleo para grupos vulnerables, impulsar las prácticas profesionales, fomentar la creación de oportunidades y de empleo para jóvenes en sectores de permanente cambio como los de innovación tecnológica y proporcionar en el ámbito educativo capacitación profesional y técnica adecuada a las condiciones de empleo actuales. Asimismo, la OIT también en sus diversas convenciones en Ginebra ha exhortado a los países a promover incentivos fiscales que incentiven la creación de empleos para mejorar el acceso al financiamiento e incrementar las inversiones productivas, programas de empleo público que generen sistemas de garantías para los jóvenes y programas de infraestructura con alto coeficiente de mano de obra. También otra parte importante son la parte de los sindicatos. Creo que con la Ley Federal del Trabajo aprobada el pasado 1 de mayo se dio un gran paso. Sin embargo, nosotros como sociedad tenemos el compromiso, debemos tener el compromiso con nosotros mismos de exigirles a los sindicatos que realmente nos representen con honestidad, con transparencia y nosotros pedir que nos rindan cuentas para que tengamos que a los jóvenes nos permitan tener mejores oportunidades, más prestaciones y empleos con mejor calidad. Gracias. Gracias, Ana Paulina, por tu intervención. A continuación tenemos las palabras de Moisés Matamoros en materia de participación política. Bueno, pues muy buenas
tardes ya a todos. No sin antes agradecer a la organización de este evento, a los 3 senadores que nos acompañan y sin duda al equipo joven de la senadora Kenia, Dylan, Laura y Jay. Quisiera hablarles sobre este concepto. Bueno, me presento, soy Moisés Matamoros y estudio Historia en la UNAM. Y antes de hablarles de las propuestas de participación política, ¿por qué somos jóvenes? ¿Cuál es el concepto de juventud? Este concepto, como anécdota, pues es sencillamente, en muchas sociedades en la historia, se pasaba de ser niño o niña a ser adulto en un acto, en un rito. Y en las ciudades romanas, a los jóvenes que caminaban hacia la diosa Juventas, que una diosa que tenía una fuente, la mitología nos dice que esta diosa tenía una fuente, la cual emanaba cierta agua que hacía a los viejos no tan viejos. Y por eso estos jóvenes iban por su protección en sus primeros años de adultez. Y entonces decía la gente, ahí van los Juventus, como dice el equipo de fútbol, ahí van los discípulos o los protegidos de la diosa Juventas. Por eso somos jóvenes. Y ese rito que en la antigua Roma eran apenas unos días, hoy se han vuelto, ¿qué? 15 años. 15 años en los que somos jóvenes, 14, de los 15 a los 29. Y por eso estamos hoy aquí. Y por esto este es el Día Internacional de la Juventud. En este proceso formativo y sobre todo, como lo decía Miguel Peñaflor, para que hagamos comunidad. Si somos personas que se desarrollan, estamos encaminados a vivir en comunidad. Y también yo les quisiera pedir una cosa, que frente a la participación política seamos escépticos de cuánta organización o colectivo nos busque, porque todos quieren a los jóvenes. Somos un capital inmenso para la política de nuestro país. Y por eso la participación política de los jóvenes requiere, y la propuesta que lo estábamos enmarcando en la mesa de participación es, sí, cuota. La cuota de género con la reforma constitucional que acaba de haber 50-50 es porque el 50% de la población son mujeres. ¿Y cuánto es el porcentaje de la población joven? 30 o 25%. Y precisamente en la mesa de participación política llevamos ese tema de cuota joven, 25 o 30% en candidaturas de los partidos políticos, en la convocatoria que hacen los institutos locales hacia las elecciones y, sobre todo, puntualizar. La participación política tiene que venir encaminada con una capacitación política. Es decir, que cuanto joven quiera participar en política, lo haga con los mejores elementos, sabiendo a dónde va y sabiendo por qué va. No solamente para ver qué saca o si un día va a estar donde nosotros estamos sentados, sino para generar cambios en su comunidad. Estas fueron nuestras propuestas en la mesa de participación política. Ese es el contexto en el cual surge el concepto de juventud, para que se lo lleven a su casa, y decir que la participación política no es el problema de los jóvenes, sino que es el método o la forma en el cual los jóvenes van a poder encargarse de sus propios problemas. Esa es la clave de la participación política. No da la solución por sí, sino es para que nosotros tomemos la juventud, los problemas de la juventud como sujetos activos. Y para finalizar, como decía Castillo Peraza, que no nos preocupemos sino por los que en la cuestión política no tienen ni siquiera que comer, padecen alguna enfermedad, padecen algún dolor. Por ellos hay que preocuparnos primero y no tanto por la participación política, sino en cuanto lo hagamos para ayudar y ser subsidiarios y solidarios con los muchos jóvenes que hoy no pueden acompañarnos y que están sintiendo y están sufriendo mucho dolor en este país y en este mundo.
Moisés Matamoros, muchas gracias, y muchas gracias a los organizadores y a los senadores aquí presentes. Gracias a Moisés Matamoros. A continuación tenemos la intervención del senador Miguel Ángel Mancera Espinosa. Él es senador de la República y coordinador del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática aquí en el Senado de la República. Es senador desde 2018, miembro de las comisiones bicameral del canal de televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Comunicaciones y Transportes, Estudios Legislativos Segunda, Justicia, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, Seguridad Pública y Zonas Metropolitanas y Movilidad del Senado de la República. Es miembro de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia de la Comisión Permanente del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. Fue jefe de gobierno de la Ciudad de México de 2012 a marzo de 2018 y presidente de la CONAGO, es la Conferencia Nacional de Gobernadores, de mayo de 2017 a diciembre de 2017. Muchas gracias. Primero, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Quiero agradecer a mis compañeras, a Kenia López Rabadán y a Citlali Hernández Mora, por la invitación. Ellas son el pilar, pues, de este evento, y la verdad es que les reconozco el tino para realizar este foro, un foro muy importante de jóvenes. Yo también me voy a imponer los minutos que tuvieron todos los demás para que estemos parejos, así que si quieren echar a andar el reloj, voy a tratar de no pasar del mismo tiempo. He escuchado varios de los planteamientos desde hace rato, porque estaban en el canal del Congreso. Entonces, en el canal del Congreso estuve escuchando varias de las participaciones. Se habló aquí de que no había colores, que era una participación sin partidos, sin colores. Se habló también de que la política se hace y se puede hacer sin necesidad de los partidos, y se habló de que iban a ser vigilantes ustedes de los compromisos que se asuman en este foro, y todo eso a mí me parece muy bien. Aquí ya se ha dado cuenta de que en este Día Internacional de la Juventud, México tiene 30.6 millones de jóvenes, hombres y mujeres. La Ciudad de México, poco más o menos 2 millones de esta cifra. Pero hay algunas otras cifras que también nos llaman la atención. Por ejemplo, se dice que el 85% de los jóvenes se dicen poco o nada interesados en política. El 42% no simpatiza con ningún partido político. De hecho, acabamos de escuchar un llamado aquí de Moisés, en donde dice, ojo, también vamos por la verdadera agenda de las juventudes, no por la agenda de los partidos políticos. Y me parece que eso es cierto. Hay otra encuesta de la UNAM en donde se dice que menos del 2% de los jóvenes considera que el Congreso de la Unión influye en algo en su vida. ¿Cómo podemos cambiar toda esta percepción, todas estas cifras? Me parece que con este tipo de ejercicios se abona para que ustedes puedan creer que sí puede funcionar, se abona para que ustedes puedan tener confianza, para que nos ocupemos de la agenda de las juventudes. Tenemos, y lo platicaba yo con mis compañeras, de frente un reto primero, que es poder hacer una reforma constitucional al artículo 73 para poder dar esta facultad al Congreso, porque hoy esta facultad, que ustedes lo saben muy bien, sobre todo los que sean abogados o abogadas, es una facultad que está de manera residual y que por supuesto les corresponde a las entidades federativas. Pero si se está pensando en una ley, ojo, que se piense también si es una ley nacional o una ley general. La ley general te va a marcar los lineamientos, pero cada una de las entidades puede tener su ley. O si convendría hacer una ley nacional. Hemos realizado ejercicios muy importantes en las últimas semanas, en los últimos ejercicios legislativos, de leyes nacionales, en donde ya no se deja ningún margen a la duda. Eso, digamos que esas son las reflexiones que vienen. La agenda la están planteando ustedes y me parece que de manera muy puntual. Yo ya no quiero decir que pueda asombrarme más de lo que he escuchado aquí, del talento que se
que se ha manifestado aquí, de jóvenes que son empresarios, mujeres, representantes de todos los sectores. Estamos ahora mismo en un debate también muy importante, que es el de la marihuana, en donde se tiene que escuchar la voz de los jóvenes, en donde también se tiene que escuchar la voz de las juventudes. En resumen, yo diría, ya se va a acabar el tiempo, es bien importante su participación. Créanme que el compromiso lo tomamos. No quiero hablar del grupo parlamentario por lo mismo que ustedes han dicho aquí, pero sí quiero hablar del compromiso en lo personal. Tomemos esto que ustedes están dejando como agenda, impulsarlo, que nosotros podamos ser quienes demos la voz en el procedimiento formal, pero que ustedes estén en el seguimiento puntual, que lo pueden hacer desde miles de plataformas que tienen ahora, desde muchas formas de comunicación que son muchas veces más potentes que las tradicionales, como ya se ha dicho aquí, y que nos van a servir para poder analizar con todo lo que se ha planteado. Iremos a la fuente de Juventas, porque ya, como lo dijo aquí Moisés, puede dar todavía alguna esperanza a los que ya somos mayores. Aquí es pura juventud, así que vamos a tomar este consejo de Moisés también, y yo de verdad les deseo mucho éxito, que siga, porque pues ya no es al futuro, todos están en una realidad, en un compromiso con el país. Me da mucho gusto escuchar todo lo que han planteado aquí, y verdaderamente felicito de nueva cuenta a mis compañeras por este foro que ha dejado tan grato ejercicio legislativo. Es un verdadero ejercicio legislativo, y así lo tomamos para efectos de las iniciativas. Yo he estado tomando nota, y por supuesto de todo lo que se ha dicho daremos cuenta de frente a la sociedad. Tenemos un compromiso con ustedes, y en el caso particular pienso honrarlo cabalmente. Muchas gracias, muchas felicidades. Agradecemos las palabras del senador Miguel Ángel Mancera Espinosa. A continuación tenemos la intervención de la senadora Citlali Hernández Mora. Ella es actualmente la senadora más joven de elección directa. Es presidenta de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, secretaria de la Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, integrante de las Comisiones de Derechos Humanos, Trabajo y Previsión Social, Juventud y Deporte y Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. Es referente de activismo social en la Ciudad de México, promotora destacada de las causas de la juventud, la diversidad sexual y los derechos humanos en general, referente nacional de jóvenes en Morena. Gracias, senadora. Gracias, Dylan. Pues buenas tardes otra vez. Hola a todas, a todos. Creo que lo que comenta el senador Mancera es de suma importancia, que en esencia creo que es parte de lo que convoca este y otros ejercicios de Parlamento abierto que han existido en el marco de la Ley General o Nacional. Creo que es bueno que se ponga sobre el debate de juventudes. Y uno es que no se puede construir, primero yo estoy convencida de que ninguna ley puede realizarse si no es con la sociedad, con el diálogo entre la academia, entre la sociedad civil y entre los implicados. Y lamentablemente en este país muchas leyes se han realizado de esa manera. Y cuando hablamos de una ley de juventudes, pues bueno, sin duda creo que si no están las voces, las opiniones, si no se abre el debate, porque también hay opiniones distintas sobre diversos temas, entre los jóvenes, pues será una ley incompleta. Y por otro lado, si no hay voluntad por parte de las y los actores legislativos, pues sin duda créanme que, pues como ha pasado en otros años, se han presentado leyes, se ha discutido, pero no han logrado transitar una propuesta concreta. Y yo solo quiero comentar un par de cosas. Primero decirles que se está haciendo un esfuerzo enorme, y creo que es importante decirlo con la voluntad de todas las fuerzas políticas, entre la Cámara de Diputados y el Senado de la República, en la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual de la Cámara y Juventud y Deporte del Senado, de construir y delinear un proceso conjunto que nos permita articular consensos. Se realizaron, no tengo el dato exacto, pero seguramente son más de 16 foros ya en todo el país, organizados por distintos legisladores que justamente buscan
generar espacios de parlamento abierto que puedan recabar propuestas de las diversas juventudes. El de la Ciudad de México lo realizamos hace un par de semanas. Este es parte también, digamos, un ejercicio importante que sin duda todo lo que han dicho, tanto lo que han expuesto los diversos compañeros que tienen pues talento y especialidad distintas que han hablado, como lo que han presentado que se discutió en las mesas. Yo les reitero que me comprometo a que esto se tenga en la mesa de la comisión redactora para que pueda funcionar. Bueno, de hecho Paco está acompañando este proceso, que lo tenga la presidenta de la Comisión de Juventud del Senado y la presidenta de la Comisión de Juventud en la Cámara de Diputados, y decirles pues que va a ser un esfuerzo largo. En efecto, primero tiene que haber una modificación constitucional, hay una propuesta, ya se presentó en la Cámara de Diputados una, acá en el Senado de la República también ya firmamos una todos los integrantes de la comisión y estará seguramente próxima a presentarse, y después de esa modificación constitucional vendrá esta presentación, que yo se los digo sinceramente, creo que será complejo, pero tendremos que llegar a un documento consensado por todas las fuerzas políticas, por todas las y los legisladores, y por supuesto tomando en cuenta todas las voces que se han pronunciado en este tema en el país, las de ustedes y la de otros jóvenes que en todos los estados de la República se pretenden recabar, porque como bien lo decía aquí, creo que lo decía Esteban muy claro, no es lo mismo estar desde el privilegio. Creo que la mayoría de nosotros hemos tenido oportunidades y privilegios que a lo mejor otros jóvenes no los han tenido, por eso es que estamos aquí, y no es lo mismo pensar en un joven de la Sierra de Oaxaca que pensar en un joven de Satélite en la Ciudad de México. No es lo mismo pensar en un joven campesino que en un joven estudiante. Es decir, hay una serie de condiciones distintas, y creo que hay algo que a veces falla cuando tomamos decisiones, es que si las tomamos solo encerrados en este recinto, a veces tomamos decisiones para una burbuja o sin tener, digamos, todo el panorama completo. Entonces, es entender que México es un país plural, diverso, donde las juventudes necesitan estar representadas en esta ley, y entender que justo son eso, juventudes. No hay un modelo de juventud, hay una diversidad en los modos de pensar, en los modos de ser, en los modos de amar, en los modos de vestir, en los modos de expresar nuestras distintas modos de pensar, y en ese sentido pues hay un gran reto, ¿no? Creo que ustedes han dado en el clavo con varios de esos temas que son fundamentales: la educación, la ciencia, la tecnología, la cultura, el deporte, que son, digamos, ejes y motores de desarrollo que si un Estado no le invierte a la juventud con ese enfoque, sin duda está apostándole al fracaso de una sociedad y apostándole al deterioro del futuro y el presente de una nación. Y creo que eso ha pasado. Muchos jóvenes, yo lo decía en la mañana, de repente tienen que decidir entre deprimirse en su casa, aceptar un empleo precario, pensar que es un tonto o una tonta porque no pudo entrar a una universidad o a una escuela, aceptar la invitación del crimen organizado a hacer, no sé, halcón o a plantar cualquier cosa, o migrar o suicidarse. Ese de repente es el panorama para algunos de los jóvenes en este país, y en ese sentido pues por supuesto que hay mucho que hacer. Entonces no ahondaré más en el diagnóstico, creo que todas y todos tenemos claros el diagnóstico, y bueno, creo que también las propuestas pues se han dejado muy claras sobre la mesa, y solo eso, decirles que lo que yo decía en la mañana, lo reitero, necesitamos nuestra generación estar a la altura de un país complejo, pero rico, con talento. Creo que las voces diversas de la cultura, del deporte, empresariales, académicas, desde los medios de comunicación, desde todos los ámbitos que hoy se compartieron aquí, pues sin duda dejan claro que no falta talento en México. Lo que falta son oportunidades y condiciones para explotar ese talento. Y creo que Esteban muy sensiblemente lo dijo muy claro. Él tuvo la oportunidad de desarrollar su capacidad como artista, y hay otros jóvenes que seguramente lo son, pero no han tenido la oportunidad de desarrollarlo. Entonces,
Yo les pediría que estén muy al pendiente del proceso. Los procesos legislativos a veces son tardados, pero este es, digamos, un ejercicio más que va a abonar a la construcción de esta ley, y sin duda no los queremos para una foto o no queremos escucharnos solo un día, sino que nunca más dejemos de escucharnos y que las voces jóvenes todo el tiempo estén resonando en estos recintos y haciendo eco y haciéndonos ver lo que está mal, acompañándonos en lo que esté bien, etcétera. Entonces, pues enhorabuena por su participación. Nos darán las propuestas a todos los senadores, por lo que entiendo, tomamos nota de lo que escuchamos y pues que ojalá al fin podamos ir concretando una ley, porque en muchas legislaturas se ha intentado y no se ha podido lograr. Y nuevamente agradecerle su tiempo, su disposición, su talento y su conocimiento, que sin duda, me atrevo a hablar por los 3 senadores, pues nos retroalimenta y nos ayuda muchísimo. Digo, yo soy joven, tengo 29 años, pero aún así, pues creo que es importante llenar este Senado de jovialidad y de propuestas claras, ¿no? Entonces, pues enhorabuena y pues estamos totalmente a sus órdenes. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la senadora Citlali Hernández Mora. A continuación tenemos la intervención para cerrar este bloque y dar clausura a este ejercicio. La participación de la senadora Kenia López Rabadán. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y maestra con mención honorífica en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana. En el ámbito legislativo ha sido asesora y secretaria particular en la Asamblea Legislativa, así como en las cámaras de diputados y de senadores. Diputada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en donde presidió la Comisión de Administración Pública Local en la 4ª legislatura. Se desempeñó como diputada federal en la 61ª legislatura y presidió la Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados. Fue diputada en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, en donde tuvo una destacada participación en temas de mujeres para fortalecer su participación en los poderes de la ciudad, priorizando estructuras de paridad en todos los cargos. También impulsó activamente los instrumentos de participación ciudadana. Es colaboradora en Grupo Fórmula, en el programa de Eduardo Ruiz Gili, en donde participa como analista de temas políticos y jurídicos. También es columnista en los periódicos El Universal, Heraldo de México y Publímetro, así como en las revistas Siempre y Ruiz Gili Times. Actualmente es senadora de la República, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos e integrante de las comisiones de Trabajo y Previsión Social, Igualdad de Género, Defensa Nacional, Estudios Legislativos Primera en esta 64ª legislatura. Muchas gracias. Primero que nada, de verdad que reconocer y felicitar a todas y a todos los que están aquí. Déjenme decirles que para mí es muy grato saber que Citlali, que forma parte de la comisión de la materia, acompañó estos esfuerzos desde una primera llamada y ha sido bien solidaria con el tema de los chavos, de las chavas, y yo quiero, Citlali, reconocértelo, agradecértelo públicamente, porque pues evidentemente formar parte del grupo parlamentario mayoritario en el Senado implica una gran responsabilidad y a veces se vuelve pues como muy complejo estar en muchísimos temas, pero este tema es un tema prioritario y qué bueno que tienes la altura de miras y la visión. Eres, lo has dicho aquí, una de las senadoras más jóvenes, la más joven por elección, además de la Ciudad de México, así es que qué bueno que has acompañado desde la mañana, desde la inauguración, este esfuerzo de los chavos. Y decirle al coordinador del PRD que pues para mí evidentemente es un gusto. Todos reconocemos en el Senado su talento, es un gran abogado, ¿saben? Cuando hay una litis constitucional, no lo digo yo, lo han dicho inclusive otros coordinadores de distintas bancadas, pues la visión jurídica del doctor Mancera, que además es catedrático, pues ayuda a resolver muchos temas aquí en el Senado, y la verdad es que son de las posiciones, de los escaños que se agradecen muchísimo, porque todos sabemos su carrera profesional, pero también se necesita no solamente, digamos, hacer grilla, sino también hacer derecho, y sobre todo, ¿no?, cuando se discuten las leyes o las normas de este país. Así es que qué bueno, doctor Mancera, coordinador, que tenga usted esta apertura para venir a escucharnos, para venir a conocer el talento de los
jóvenes que hoy están aquí. Por eso quiero agradecer con nombre a cada uno. Muchas gracias, Paco Rubio, muchas gracias, Guillermo Ruiz Tomé, muchas gracias, Nadia Salinas, Patricia Cos, Esteban Fuentes de María, Fátima Montiel, Miguel Peñaflor, Ana Paulina y Moisés Matamoros. Muchas, muchas gracias. Porque escucharlas y escucharlos es verdaderamente alentador. Cuando a veces pensamos que, híjole, se complican las cosas y que el país, la ciudad, la alcaldía, la colonia, ¿no?, se vuelve complicada, venir aquí y oírlos es una bocanada de oxígeno, es pensar que sí se puede, y que sí se puede porque la generación de mi mamá pudo, la de mi abuela pudo, yo pude y ustedes van a poder, y quizá lo van a hacer todavía mejor de lo que lo hemos hecho nosotros. Así es que, primero que nada, decirles qué bueno que están aquí. No hay mejor manera de visibilizar el Día Internacional de los Jóvenes que con jóvenes como ustedes, que trabajan, estudian, hacen de su vida una vida productiva y vienen al Senado de la República en su día a decir: aquí estamos, esto pensamos y esto queremos. Porque efectivamente no todos, no todos han tenido la posibilidad de, como ustedes, estar en un espacio público, o de ir a una escuela, o de tener un trabajo, o de practicar un deporte, o de ser empresarios, o de tener una disciplina artística en sus venas, pero alientan a quienes no han tenido esas oportunidades a pensar que sí se puede, que tan es posible que ustedes lo viven y lo vivifican hoy aquí en el Senado de la República. Me parece que hay tres cosas a destacar y quisiera decir: es obvio que necesitamos más recursos. Es evidente, es claro y hay que decirlo, compañeras, compañeros, nosotros en el Senado y ustedes en sus redes sociales, en el espacio en el que se desarrollen. Por supuesto que necesitamos más créditos para jóvenes, más becas, más programas destinados a jóvenes, más incentivos fiscales. También hay un tema, el segundo tema más importante, diría yo: necesitamos más espacios. Espacios culturales, espacios deportivos, espacios académicos, espacios laborales. Porque no solamente es tener la posibilidad de acceder a la escuela, ¿no?, sino además después conseguir un buen trabajo, que te permita desarrollarte como ser humano con todas tus capacidades y todas tus habilidades, para que así puedas ser, por supuesto, una persona que abone, digamos, al desarrollo de nuestro país, y para eso necesitamos más espacios, y para eso hay que luchar por ellos, hay que construirlos todos, ustedes desde donde están y nosotros desde el ámbito legislativo que nos toca. Y tercero, el primero es más recursos, el segundo más espacios y el tercero es más seguridad. Es evidente que el tema número uno para las mexicanas y para los mexicanos es la inseguridad en la que se vive. Y no tiene que ver con partidos, ni colores, ni gobiernos, tiene que ver con una realidad, porque cuando te asaltan, no te preguntan de qué partido político eres, ¿no? No, a ver, llegan y te asaltan, llegan y entran a tu casa, o te quitan el celular en el metro, o te roban la bolsa, o te detienen en tu coche. No tiene que ver con partidos políticos, tiene que ver con una realidad que necesitamos exigir que se resuelva. Evidentemente hay muchas cosas que, por supuesto, desde aquí, desde el Senado, podríamos solicitar, pero yo quiero centrarme en 4 específicamente. Desde aquí pedirle a la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, más espacios culturales. Me parece que es absolutamente necesario, después de escuchar aquí a Esteban, es indispensable que lo hagamos. Segundo, solicitarle a CONADE, a Ana Gabriela Guevara, que busque, que haga por todos los medios, que haga todo el cabildeo necesario, que venga al Senado, que vaya a la Cámara de Diputados, que nos tome como sus aliados, y me refiero a todos en este foro, para que haya mayor presupuesto para la CONADE, y para todos los deportes. Es muy lamentable ver que yo supongo que si alguno de nosotros fuera titular del deporte en este país, ver que tu presupuesto no crece debe ser muy complicado. Entonces, seamos todos sus aliados, digámoslo así, ¿no? Formemos parte de un movimiento nacional, y desde aquí le decimos a la ex senadora Ana Gabriela Guevara, hoy titular de CONADE: cuenta con nosotros para ir a donde tengamos que ir a buscar mayor presupuesto, empezando, por supuesto, por pues la Secretaría de Hacienda y después por la Cámara de Diputados. Tercero, desde aquí también decirle al secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, que por cierto fue senador por unos días, digamos, aquí con nosotros, unas semanas,
que se requiere un enfoque de jóvenes para seguridad, que hoy la Secretaría de la Seguridad Pública debe tener como prioridad un tema de resolver la seguridad de los jóvenes en donde se desarrollan. Y si los jóvenes se desarrollan en la escuela, pues es en las escuelas. Y si es en los espacios de diversión, es en los espacios de diversión. Y si es en los deportivos, es en los deportivos. Pero tenemos que encontrar digamos, el lenguaje que le dé al secretario de Seguridad Pública la claridad de la importancia de que los chavos hoy se sienten inseguros. Y por último y cuarto, que yo diría el más importante, pues por supuesto solicitarle al secretario de Hacienda, al secretario Arturo Herrera, que tenga un presupuesto, un proyecto de presupuesto con perspectiva de joven. Si logramos un presupuesto 2020 con perspectiva de joven que llegue a la Cámara de Diputados y que se pueda analizar con una visión de jóvenes transversal, por supuesto estaremos del otro lado en este país y ojalá y se pueda. Son 4 autoridades que desde aquí, por supuesto, les decimos, estamos en el Senado trabajando de la mano con ustedes, con los jóvenes, para que lo podamos resolver de la mejor manera. Déjenme decirles, por último, para concluir, el 10 de julio presenté una iniciativa para modificar el artículo 51 y adicional el 73 de la Ley General de Partidos, que en estricto sentido propone incluir la obligación de contar con un financiamiento para la capacitación y formación de cuadros juveniles del 5% del financiamiento público ordinario. Así como las mujeres tienen en los partidos políticos, digamos, un etiquetado para capacitarlas, para darles cursos, para pagarles maestrías, para desarrollarse. Hoy en México vivimos en un sistema de partidos. Yo sé que aquí se ha dicho que pues evidentemente hagan de su vida profesional o personal un gran triunfo, pero también no hay que soslayar que vivimos en un sistema de partidos y que hoy quienes estamos de este lado emanamos en la mayoría de un partido político. Así es que qué mejor que los partidos políticos tengan un 5% para destinarlo a la capacitación de los chavos. Por último, solamente decirles, sí se puede. Yo he sido diputada local, diputada federal, constituyente de la Ciudad de México y ahora senadora. Y mi mamá es una señora maravillosa, comerciante, no tiene ningún apellido suntuoso, no tengo ningún familiar poderoso, no soy la hija, ni la sobrina, ni la nieta de nadie. Lo único que hice fue estudiar y trabajar siempre. Si yo pude, ustedes pueden. En lo que quieran, en la vida, ustedes pueden. Qué mejor que conmemorar el Día Internacional de la Juventud, diciéndonos a todos felicidades, muchas gracias por estar aquí y, por supuesto, recordándoles que el Senado de la República estará abierto por estos casi 6 años ya, para lo que gusten y para lo que podamos coadyuvar en el trabajo de todas y de todos ustedes. Si me permiten, nos ponemos de pie y clausuramos los trabajos. Siendo las 4 de la tarde con 3 minutos, damos por clausurados los trabajos este 12 de agosto de 2019, conmemorando el Día Internacional de la Juventud y reconociendo, por supuesto, las propuestas de cada una de las mesas. Muchísimas gracias. Agradecemos el acompañamiento y las palabras de todos los presentes, sobre todo agradecemos que hayan aceptado la invitación los legisladores presentes y bueno, estas propuestas que se generaron serán entregadas a los 628 legisladores, a los 500 diputados y diputadas y a los 128 senadoras y senadores para que puedan ser incluidos en la Ley General de la Juventud y en la demás legislación aplicable. Gracias, senadores. Gracias a todos.